Bueno, último tema, el último tramo de nuestro camino, en análisis 1. Vamos a empezar despacito, graficando la función y igual a 3. ¿Alguien se anima a graficar la función y igual a 3? Yo hago los ejes. Y la función constante y igual a 3. ¿Quién se anima a dibujar? Bien, esa es la función y igual a 3. Perfecto. Y me dice, y sombrear la región que queda encerrada entre la curva, entre esta cosa, el eje X, que es el azul, entre X igual a menos 1, X menos 1 estaría acá, y X igual a 2. X igual a 2. La región que queda encerrada entre la recta que hizo Moni, entre X igual a menos 1, X igual a 2 y el eje X. Queda encerrada entre estas 4 cosas. Si yo tuviera que sombrearlo, ¿alguien se anima a sombrear lo que queda encerrado entre esas 4? Entre X igual a menos 1, X igual a 2, Y igual a 3 y el eje X. Exacto. Todo eso ese rectángulo, ¿sí? Ahora, si ustedes tuvieran que dar el área de esa región, ¿cuál es el área de esa región? ¿2 por 3? ¿Base por altura? Claro, Ahí. claro, porque como me quedó un rectángulo, ¿no? Un rectangulito. Parece, qué sé yo. ¿Cuánto mide esto y cuánto mide esto? 3 por 3 mide, profe, es como un cuadrado en realidad. Ah, me quedó fiero el dibujo nomás. Claro, ¿no? Porque esto es 1, 1, 2, 3. Y esto era I igual a 3, ¿no? Está bien. Bueno, no me quedó muy lindo. Claro, y entonces, ¿cuál es el área? Sería lado por lado, sería 3 por 3. 9. Que lo mismo que 3 al cuadrado es 9. Muy bien, muy bien. ¿Se ve lo que hicimos? ¿Sencillo hasta ahora? Sí. Ahora la voy a dejar dibujada acá. Bueno. A ver esta. Graficar la función y igual a 2x menos 1. Yo hago los ejes y alguien que la dibuje. Y igual a 2x menos 1. Y después va a haber que sombrear una región también. A ver. Nada más que esta no es una recta así, horizontal. Es una recta común. Vamos, 2x menos 1. Bájalo un poco, porque la ordenada del origen nos tiene que quedar en menos 1. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, este es menos 1. Uy. Me dice sombrear la región encerrada entre la curva, el eje X, entre X igual a 2 y X igual a 5. Este es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y ahora? ¿Qué hago?
Me parece que vamos a tener que hacer más larga esa recta, ¿no? Dale, a ver cómo nos quedaría. Entonces, la región encerrada entre x igual a 2, x igual a 5, la curva esa y el eje x. ¿Qué me quedaría? Ah, bueno, sí, yo pensaba que no le podían sombrear, perfecto. Como no me lo estaban sombreando, bien, bien. Que toda esta cosa, ¿no? Bien, bien, bien. Ah, y para sacar cuál es el área, sí, necesitan ver qué figura les queda. Dividir en un triangulito y en un coso. Bueno, está bien. ¿Alguien puede decirme quién es? Curva es la función. ¿Quién es este punto y quién es este punto? Para que no lo hagamos tan a ojo. ¿Quién es el primer puntito? ¿Cuánto vale la I ahí? El primero vale 3, Claro, en el otro 9. es la imagen, ¿no? Del 2. Este 3 me y da 9. y allá 9. Wow, tendría que haber puesto más chiquito. Entonces, si quiero sacar el área de esa región, perfecto. Tendría que hacer el área de ese cosito cuadradito y después el área del triangulito. ¿Cuál es el área del, bueno, no sé si es cuadradito o qué? ¿Es cuadradito o es rectángulo? ¿Cuánto mide la base? Es un cuadrado, profe. Es un cuadrado, profe. 3 por 3 igual. 3 y esto mide 3. Y en el triángulo, bueno, esto mide 3. ¿Y cuánto mide esto? 6. Este mide 3. 6, dice la compañera. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque Sí. sí, una de las caras, por así decirlo, del cuadrado vale 3 y la recta completa vale 9. 9 menos 3, 6. Perfecto. ¿Sí, no? Vamos, entonces, ¿cómo se calcula el área de la primer figura? ¿Cuánto da el área esta? 9, ¿Y la del triangulito? 18. Era base por 18. altura. 9, porque es 3 por, te queda 3 por 6, 9. 18 dividido 2 te da 9. Muy bien. Esto me da entonces 18. La respuesta final, ¿no? Sí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Profe, yo no entendí por qué es 6 allá arriba en el triangulito. Bueno, ahí voy a dibujar la recta porque si no se va. Bueno. Que esto es 9. Uy, ¿por qué se me ve todo? Que esto es 9, sí, es la imagen del 5, ¿sí? 2 por 5, 10, menos 1, 9. Acá mide 9. Entonces, toda esta cosa, dice la compañera, mide 9. ¿Está bien? Como este cachito mide 3, ¿cuánto mide el lado del triángulo? Si en total tiene que hacer 9 y acá tenés el negrito vale 3, Ah, entendí, para llegar a 9 necesito 6, entonces exacto, ese lado. exacto. Ahí. Bien. Bien.
Bueno, eso, vamos bien hasta ahora, ¿no? Pero eso porque eran fáciles, las curvas, las funciones, les di una recta, entonces me quedó un rectángulo, un cuadradito. Después acá me pude separar en un triángulo y en un rectángulo. Y vamos con esta. Miren una función facilita. El parcial es de derivadas. El del sábado es de derivadas. Este es otro tema. Esto es integral. Bueno, entonces ahora vamos con esta. Vamos a graficar la función igual a x al cuadrado. A ver, ¿se animan a hacerlo ustedes? Dibujar la función igual a x al cuadrado. Y luego sombrear la región comprendida entre esa curva, el eje de las x, entre x igual a 0 y x igual a 1. X al cuadrado. ¿Cómo vamos con eso? Bien. X al cuadrado. Ahora la región comprendida. Para que le voy a hacer bien. Entre 0 y 1. Y ahora, ¿vieron la pregunta? Está perfecto lo que hizo Estefano. Voy a remarcarlo, así nos queda en el PDF, porque después si no se me borra. Después marco el 0, el 1 y sombreo esta parte. ¿Estamos hasta acá? Pero, ¿qué pasa acá, chicos? No es igual que las otras, ¿no? No, porque No. me parecía que en vez de tener una hipotenusa, una línea recta, tiene una curva. Exacto. No me queda un triángulo porque es así, ¿no? Esto es curvito, no es un triángulo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro objetivo va a ser poder calcular estas cosas. Poder calcular estas cosas. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ¿se les ocurre más o menos cuánto me puede llegar a dar? A ver, digo, ¿un tercio? Ni idea, yo pensaba, digo, está bien, no es un triángulo, pero tiene un aire a un triángulo. Yo no había pensado tan así, Roque. ¿Qué campo? ¿Un tercio? Yo decía, yo le veo, bueno, está bien, no es un triángulo, pero tiene un aire a triángulo. Entonces me puede llegar a medir más o menos cerca que el área del triangulito. ¿No lo ven ustedes parecido? Pero es cierto, como dice Roque, ¿no? Parece más chico que un triángulo. Porque el triángulo vendría a ser algo así, ¿no? Eso que yo hice. Y este es más chiquito, menos debe dar. Menos seguro. ¿Está bien? Pero bueno, aunque sea una idea tenemos. No es precisa. Lo de Roque estuvo bien. ¿Cómo supiste, Roque? Muy bien. Entonces vamos a tirar una idea. ¿Cómo vamos a hacer? Corto y arranco la otra reunión porque me va a quedar cortadísimo. Bueno, como hay algunas áreas que son de los rectangulitos que son re fáciles de calcular, ¿no? Si yo tuviera un rectangulito, el área del rectangulito, ¿cuál es? Base por altura Por dividido altura 2. dividido 2. Ese es del triángulo. Base por No, altura. rectángulo es altura, ¿no? Claro, sí, sin el dividido 2. El dividido 2 es para el triángulo. Bien.
Entonces lo que vamos a hacer, una cosa que uno puede hacer, es partir este intervalo en pedacitos. Por ejemplo, yo lo parto en 3. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer rectangulitos. Por ejemplo, tomando, yo me paro acá, lo voy a hacer más grande. Ahí. Entonces, yo tenía en la región, era esta, ¿no? Entre el 0 y el 1. Voy a sombrearla. Un truco va a ser partir este intervalo en pedacitos. Por ejemplo, lo voy a partir en 3. Por ejemplo, 3. Y me voy a armar en cada cachito un rectángulo. ¿Qué altura le voy a dar al rectángulo? La que yo quiera más o menos, pero bueno. Puedo decir, la altura de este, acá voy a armarme un rectangulito. La base va a ser esta, y la altura va a ser la imagen del extremo derecho del intervalo. Ahí me queda el rectángulo. Ahora, si yo tengo este otro rectangulito, ¿cuál va a ser la altura? La imagen del extremo derecho. Entonces, saco el extremo derecho y ahí me queda el rectangulito. Tengo este nuevo pedacito, la base va a ser esta, y la altura va a ser la imagen del extremo derecho. La imagen. Si yo sumo las áreas del de los rectangulitos, ¿cómo me va a dar comparada con el área de la curva? ¿Cómo va a ser el área lila con la suma de las áreas de los rectangulitos? ¿Quién es más grande, quién es más chica? El área lila va a ser menor que el área de los rectángulos. Muy bien. Esta es menor, más chica. Pucha. Y si hubiera elegido... Pará. Entonces. Si hubiera elegido como alturita del rectángulo, de los rectangulitos, a ver, ponele. Yo tengo el área lila, que es esta. De nuevo voy a hacer los 3. 3. Pero ahora en vez de, este va a ser la base, pero ahora en vez de elegir el de la derecha como alturita, lo voy a elegir el de la izquierda. Este va a ser la altura. Uy, no me quedó ningún rectángulo. No importa. A ver este. El segundo. Esta es la base del rectangulito y la altura va a ser la imagen del extremo izquierdo. Esta es la imagen. Bueno, me quedó así. Esta es la base. La altura va a ser la imagen del extremo izquierdo. ¿Por qué? Porque estoy probando a ver cuál me dará mejor. ¿Qué va a pasar con el área lila y el área de los rectangulitos? ¿Qué pasa?
Se van haciendo más grandes. Comparada la lila y la de los rectangulitos, ¿cómo son? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más chica? La lila es más grande. Pero igual, o sea, esta es más grande, ¿no? Más grande. Pero igual es como que se ve bastante hueco, ¿ves? Acá me sobró un montonazo, me sobró todo este cacho, me sobró todo esto, ¿está bien? Y acá me falta todo esto, me falta todo esto, me falta todo eso, ¿no? Más grande. Sigo mal. A ver, voy a buscar. Profe, Sí. puede ser que ahí se haga como diferencia, se reste uno con el otro o algo así. ¿En dónde estará la clave? Ay, voy, quiero mostrarle una cosa. No, Que bueno. lo que sobra de arriba es muy parecido a lo que falta abajo. Ujú. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho más rectangulitos? Voy a hacerlo acá. Vamos a poner, qué sé yo, hagamos 5. Ocho. Me quedo volando la X cuadrada. Dale. Bueno, tengo la lila. La lila. Y vamos a hacer 5 rectangulitos. A ver si me sale más o menos, porque esto es 5. 1, 2, 3. Ahí. Bueno. En la de arriba dije que iba a usar el extremo de la derecha. La altura del rectangulito va a ser la imagen de este. Ahora, otro rectangulito. La base es más chiquita, ¿vieron? Que la otra. Y ahora la imagen del extremo derecho va a ser la altura del rectángulo. Lo mismo acá, la base y la imagen del extremo derecho, la altura del rectángulo. La imagen del extremo derecho es la altura del rectangulito. Y me falta un color más, a ver, este. La imagen del extremo derecho es la altura del rectángulo. Bueno, entonces ahora, si yo miro la lila y miro los rectangulitos, ¿qué está pasando? Lo mismo de antes. ¿Quién me da más grande? Los rectángulos son más grandes. Sí, pero ¿no es cierto que me sobra menos que antes? Esta es más Sí. chica. Fíjense, voy a poner la que teníamos hecho de antes. ¿No se ve que acá me sobraba mucho más que en este? Y acá el de abajo, ¿se ve cómo se arman los rectangulitos? Ahora voy a hacer, la base es esta y el extremo izquierdo, la altura del rectángulo. Bueno, el primero me quedó igual. Vamos con el otro, esta es la base del rectangulito y la imagen del extremo izquierdo, la altura. La base del rectangulito, la imagen del extremo izquierdo, la altura. La base del rectangulito y el último, la base del rectangulito y la altura, el extremo izquierdo. Y acá, igual sigue siendo la lila la más grande.
Pero fíjense, comparen estas cositas que me faltan. Comparen ahí que hicimos 5 con este. Cuando tengo, a medida que vaya haciendo más rectangulitos, ¿qué va a pasar? La diferencia entre la curva y los rectangulitos va a ser menor. Exacto. Cuando haga más rectangulitos, más me acerco. De hecho, alguien preguntó algo de las diferencias entre esas dos. De hecho, una función se dice que es integrable si la diferencia entre estas sumas superiores y las inferiores se puede hacer tan chiquita como uno quiere. Bueno, a ver qué es lo que hicimos. Vamos a ponerlo en el PDF, así nos queda, y ya les voy a mostrar en GeoGebra qué es lo que pasa cuando uno hace muchísimos intervalitos. Entonces, una idea fue partir el intervalo y hallar áreas de rectangulitos. Entonces partimos y encontramos el área de rectangulito. Hicimos varios, en realidad yo voy a hacer acá uno solo. Y sumar esas áreas. Ah, no hicimos la cuenta en ninguno. Qué mal. Esto que dice acá, esto que está acá, no es ni más ni menos que lo que hicimos. Son sumas. Ah, pero no lo terminamos de hacer, vamos a hacerlo. Dale. ¿Dónde está? Vamos a hacerla con la del 3. Vamos a hacer esta cuenta. ¿Cuánto dan las áreas de los rectangulitos? Acá la dejé escrita. ¿Cuánto da la área del verdecito? ¿Cuánto mide la base del verdecito? Si todo esto mide 1, y yo lo dividí en 3, ¿cuánto mide este cachito? 0,33. Muy bien, Un un tercio. tercio, ¿no? 1 dividido 3, un tercio es la base. ¿Y la altura? La altura no es ni más ni... Este es un tercio. La altura era la imagen de ese extremo. Era f de un tercio. ¿Cuál es la altura en el naranjita? La imagen de este extremo. ¿Quién es este? Acá. ¿Qué numerito está? 2 tercios. ¿Cómo? 2 tercios. Claro. Entonces la imagen del 2 tercios. Y la altura del otro rectangulito, del rosita, es la imagen de este, o sea, la imagen del 1. Bueno, entonces, el área lila va a ser parecida a el área del rectangulito verde más el área del rectangulito naranja más el área del rectangulito rosita. Bueno, entonces vamos a sacar las áreas de cada uno de esos triangulitos. La base de este es un tercio. La base del naranja, ¿cuánto es? La base de este rectangulito. Un tercio igual. ¿Y la del lila? Rosita.
Lo mismo, un tercio. Claro, todas esas bases eran las mismas. La imagen no, ¿no? La alturita no. La altura del primero, del chiquitito. La imagen de un tercio. ¿Cuál es la imagen de un tercio? ¿Qué era esta función? Uno sobre 9. ¿Qué función era? X al cuadrado. Bien. Entonces, para la altura del verde, era la imagen del un tercio. ¿Cómo calculo la imagen del un tercio? Reemplazo. Reemplazando la función. Exacto, un noveno, ¿no? Sería por un noveno. Vamos con la altura del naranja. La imagen del 2/3. ¿Cuánto da? Reemplazo de la función, ¿no? ¿Vamos hasta acá? Sería 4 sobre 9, ¿no? Perfecto. ¿Y la altura del rosita? La imagen del extremo derecho. Bueno, este es fácil. Más. Bien, ahora saquemos las cuentas. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 1 sobre 27, más 4 sobre 27, más un tercio. ¿Y alguien puede hacer esa suma? Algo sobre 27, de ese qué sé yo. 14 sobre 27. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, esto que uno hace de partir en rectangulitos y sumar estas áreas, se llama sumas de Riemann. Esta cosa se llama sumas de Riemann. Sumas de Riemann. ¿Qué es lo que es? Fíjense que dice la imagen por delta X. Ese delta X no es ni más ni menos que la base del rectangulito. Base del rectangulito. Sería B menos A sobre N. Si yo tengo en un intervalo N, esto lo que sumas, y voy a poner casi áreas de rectangulitos. ¿Por qué le pongo casi áreas? Porque, ¿qué pasaría si yo hubiera hecho, por ejemplo, una función, ponerle la x cuadrado bajado a un lugar? En el intervalito 0, 1. Lo mismo. Lo mismo iba a hacer yo los intervalitos. Iba a hacer los intervalitos. ¿Me alcanza a ver? Quiero poner. Iba a hacer los intervalitos. Pero ahora, ponenle que quiero que sea la alturita, la imagen de esto. Esta F de un tercio, ¿qué signo tiene? Negativo.
Claro, entonces por eso le pongo casi áreas, no va a ser una altura. No será una altura. Por eso le pongo casi áreas. ¿Está bien? No son áreas en realidad, depende de la función, ¿sí? Pero no importa, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si tomamos cada vez más subintervalos? Bueno, me da más cerca. Me da más cerca. Dado una función continua, le voy a pedir, vamos a llamar integral de f en AB, integral de f en AB, acá, Profe, ¿qué hice ahí? Suma de Riemann. Riemann, se dice Riemann, pero sí, es Riemann. Exacto. Ahí, Alejandro. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿y esa fórmula es la notación de integrales o No, cómo? no, ahí voy. Por eso, no se pierdan todavía acá. Ahí voy a lo más importante. ¿Estamos? Sí, Bueno. Integral de f en AB. Integral de f en AB. ¿Cómo va a ser la notación de eso? Notación. Integral como una S de suma entre A y B de f de x. Y esto diferencial de x es para decir que estoy integrando respecto de la variable x. Es para decir que la variable es x. ¿Está bien? ¿Qué va a ser esa integral? Bueno, van a ser esas sumas de Riemann, pero cuando uno tome muchísimos intervalitos. Entonces, muchísimos intervalitos. Fíjense. ¿Se ve el GeoGebra? Esto es integral. Sí se ve, profe. Esto es integrales. El parcial del 5 es derivadas. ¿Sí? Esto entra en la instancia 3, no recuerdo la fecha. Bien, fíjense que ahí yo les dibujé la función x cuadrado, esto lo hace GeoGebra, ¿eh? Esas, sí, hasta optimización. ¿Eso les dijeron los profes de la práctica? Bueno. Eso que había hecho yo de calcular los rectangulitos, bueno, pregunten a ellos, ¿sí? Podría hacerlo acá a mano, por ejemplo, fíjense, acá, con n igual a 3, ahí hice 3 intervalitos, ¿se está viendo? Sí, sí, profe. Sí, profe. Anoté la función, fíjense el comando que usé es suma rectángulos. Suma rectángulos, empiezan a escribirlo, suma, y hay un montón de comandos. Está suma inferior, después suma izquierda, lo que hace es tomar el extremo izquierdo, eso lo hicimos.
Y suma, ¿por qué uso suma rectángulos? Porque cuando una usa suma rectángulos, fíjense que los datos que tiene que poner. Tengo que poner la función, ahí va la x cuadrada. Extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. ¿En qué intervalo estaba calculando yo? En el 0, 1. Entonces, el extremo inferior 0, extremo superior 1. Después tengo que ingresar el número de rectángulos. Puedo usar 3 rectángulos, 4, 6. ¿Está bien? Y después dice posición del rectángulo. Ahí lo que le voy a decir es qué X voy a tomar. Voy a tomar el extremo de la izquierda, voy a tomar en cada intervalito. ¿Cuál voy a tomar? El extremo de la izquierda, el extremo de la derecha, el puntito del medio. ¿Está bien? ¿Qué es lo que van a, si ustedes tienen que tomar el extremo de la izquierda, lo que va ahí es un número entre 0 y 1. Si tomo el extremo de la izquierda, pongo 0. Si tomo el extremo de la derecha, pongo 1. Si quiero tomar el punto del medio como alturita, alturita entre comillas, porque puede ser negativo, voy a poner 0,5, si quiero tomar el punto del medio. Se ve el comando, ¿no? Suma rectángulos, la función, extremo inferior, extremo superior, la cantidad de rectángulos, y la posición en cada rectangulito. Entonces, fíjense que acá yo puse F, el intervalo es 0, 1, la cantidad de intervalitos puse N para moverlos, ustedes pueden poner un número en particular. Y cuando ponía 0, ¿qué dije? ¿Qué parte del intervalito iba a tomar? ¿Qué extremo? El izquierdo. Muy bien. Y es el que se ve dibujado, ¿sí? El extremo izquierdo, la imagen del extremo izquierdo. Bueno, entonces, suma rectángulos, me dio ese número, me dio lo mismo que habíamos hecho. Ah, no, porque hicimos el de la derecha nosotros. A ver. Si quiero el de la derecha, voy a poner 1. Y me da 0,51. ¿Sí? 0,51. Fíjense qué pasa cuando yo agrego más intervalitos. Ahí tengo 5 intervalitos. 0,44. 10 intervalitos. 0,38. Y así. Cuando haga muchísimo, fíjense que ahí hice un montón de intervalitos. ¿Y qué pasa? Fíjense que ya no me está sobrando tanto. ¿Se ve? Que apenitas me sobra. ¿Están acá o están en el parcial? Estamos analizando esto, profe. No, presten atención que después me preguntan, ¿y qué está haciendo? Y están hablando. Profe, ¿y no va a dar nunca exacto, digamos, con este método? ¿Siempre va a dar una aproximación? Bueno, ahí voy. ¿Qué pasa? ¿Cuántos tendré que hacer para que me dé exacto? Se convertirán en rectas, ¿que no, profe? Bueno, o sea, ¿cuántos tengo que hacer? Infinitos. Exacto, infinitos tengo que hacer. Eso es lo que quería mostrarles. Para que me dé exactamente lo mismo, tengo que hacer infinitos. O sea que, lo que, a ver, ¿qué es lo que estaba haciendo? Era los rectangulitos. La base del rectangulito era B menos A sobre N. Esto era la base del rectangulito. Esto lo voy a poner así con todas las cositas para que se entienda. Base rectangulito.
Después la altura, no va a ser altura, es la imagen de algún puntito. La imagen de algún puntito. Entonces, le voy a poner casi altura, porque puede ser negativo. Casi altura. Puede ser negativa. Puede ser negativa. Esa imagen. Entonces ya no va a ser una altura. Bueno, si yo hago, digamos, base por altura, me da el rectangulito. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que sumar esos rectangulitos. Sumarlos. ¿Cuándo me va a dar exacto? Cuando es infinitos. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el límite cuando el número de intervalitos tiende a infinito. Y eso me va a dar la integral. La integral en criollo, si quieren decir, es el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas de Riemann. ¿Está bien? Es el límite de las sumas de Riemann. Acá les aclaro, ojo que las funciones que trabajamos nosotros, la x cuadrado, después la y igual a 3, esas que había igual a 3, y después y igual a 2x menos 1, en el intervalito que habíamos visto, esas funciones eran positivas, entonces por eso es que yo hablé de área, pero la integral no necesariamente va a ser un área, ojo. La integral de una función es más general, no necesariamente es un área. Profe, Sí, ¿puede ser un poquito ahí en donde está la notación de la integral, por favor? sí. Es S de f de x, dx, ¿no? Sí, dx es igual al límite, cuando n tiende a infinito, x estrellita ahí, es un puntito del subintervalo. Algún puntito, el que sea, no importa. Y abajo, ¿qué dice, profe, en la flechita? ¿Es variable de x? Dx es para decir que la variable de integración es x. Sí, no lo pongan. Ah, está. Profe, abajo del B menos A, ¿hay una H o una N? Una n. Una n. Un desastre. Profe, Profe, Sí. ¿qué puso ahí? ¿Un punto del subinterval? ¿Qué dice ahí? Sí, de subintervalo. Sí. Gracias. ¿Sí? ahí profe, el límite debajo de la L. O sea, ¿qué es? Sí. La flecha y qué es. N tiende a infinito. Para ahí la voy a tratar de hacer más prolijo. Límite. Cuando n tiende a más infinito, de la sumatoria, para ahí que va desde 1 hasta n. ¿Mejor? O sea, lo que está... A ver, ¿se entiende lo que uno tiene que hacer? Yo tengo una función, tengo el intervalo AB. ¿Está bien? Tengo el intervalo AB. Lo voy a hacer más general. Tengo una función. Tengo el intervalo AB. La definición es esa, el límite de las sumas de Riemann. Es límite de las sumas de Riemann.
No voy a hablar de área en integral. Esperen con eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido en intervalitos. Ponele, voy a dividir. ¿Se ve lo que estoy haciendo, no? Estoy dividiendo en intervalitos. Y ahora voy a elegir en cada uno de esos intervalitos, tengo que elegir un puntito, el X estrellita. De cada intervalito, ¿qué X estrellita quieren que elijamos? ¿El extremo izquierdo, el derecho, el puntito del medio? ¿Qué El hacemos? izquierdo, por ahí. Bueno, el izquierdo. El izquierdo. Entonces estoy en el primero, el extremo izquierdo es ese. ¿Se ve? Lo puse en azul. En el segundo intervalito, el extremo izquierdo. Ahora sigo. El extremo izquierdo en el tercero. Vamos con el otro. El extremo izquierdo. ¿Se ve lo que estoy haciendo en la pantalla? En cada intervalito estoy tomando el extremo izquierdo y la imagen de ese extremo izquierdo. La imagen de ese extremo izquierdo. No necesariamente es una altura porque fijémonos que los dos primeros rectangulitos, la imagen del X estrellita, ¿cómo me quedó? Negativo. Claro, ¿se ve? Es esta. Vendría a ser donde comienza el rectángulo, ¿no? Y de ahí tengo la imagen. No. A ver, no. Pero, a ver, para. Vamos de nuevo. Yo tengo una función. Tengo que ponerle el intervalo, hagamos de cuenta que este es AB. Este es AB. A este lo parto, qué sé yo, en 5. Bueno. ¿Cómo? O igual a 3, igual a 3. Lo parto en 3. ¿Está bien? En cada uno de esos puntos, en cada uno de esos intervalitos, vos elegís un X estrellita. Un puntito. Ponele que yo acá quiero que sea ese puntito. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo armo los rectangulitos? La base siempre es esta, pero la altura va a ser la altura, por decirlo de alguna forma. Es la imagen de este. Ahí, ese sería el rectangulito. La imagen del X estrellita. A ver, en el segundo intervalito. Si el X estrellita, ponele es este. Este es el X estrellita. Entonces, la base es esta. Pero la altura trucha, ¿no? Porque es negativa. Es la imagen de ese X estrellita. Esto me da el intervalito. Más o menos. ¿Va queriendo o no? Si el X estrellita es este, aguantame que termine con este, el X estrellita, la imagen de ese X estrellita, más o menos. Sí, profe. Entonces el X estrellita determinaría la altura de nuestro rectángulo. La altura entre comillas, ¿no? Porque... Sí, entre comillas, porque puede ser como tanto positiva como negativa. A ver, en este caso, las sumas de Riemann ahí, esas sumas de Riemann, ¿qué signo van a tener? Todo es negativo, a ver. Claro, ¿sí? Porque la f de X estrellita, en los tres casos,
esta f de x estrellita es negativa. En el rojo también es negativa. ¿Está bien? Y en el dará negativa. ¿Qué me van a preguntar? Yo, profe, le iba a decir, entonces la X estrellita es un valor de X, digamos, entre el intervalo. O sea, no toma el intervalo de extremo. Por ejemplo, A y B no toman. Entre ellos tienen que ser sí o sí el X estrellita. Es cualquier punto. Por ejemplo, a ver, si yo tengo este intervalo, divido en 4, ponele. 1. En cada intervalito tenés el X estrellita. Vos ponele que tomemos como X estrellita en cada intervalito. Ahora estoy en el chiquitito. ¿Qué puedo tomar? Puedo tomar el A, puedo tomar cualquier puntito de adentro o este puntito el último. Si yo tomo el primero, la imagen de ese me da la altura, me define la altura, por decirlo de algún modo, repito, del rectangulito. Entonces, ponele, yo quiero siempre la imagen del extremo izquierdo. ¿Se entiende? El X estrellita es un puntito en cada intervalito. Pero su imagen me da la altura, por decirlo de algún modo, del rectangulito. Ahora. Profe, nosotros podemos escoger nuestros X estrellitas una vez ya graficado el triangulito, ¿que no? Sí. Ah, bien. Estas sumas de Riemann, las que encerré en verde, ¿con qué signo me van a dar? Positivo. Ujú. ¿Se entiende eso? Todos nos damos cuenta que las sumas de Riemann encerradas en rosita van a dar negativo, las sumas de Riemann encerradas en verde dan positivo. ¿Sí? Bueno. O sea que para hacer esto, para calcular una integral, lo que uno tendría que hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann. ¿Ya? Que es un dolor. O sea, eso no sé si lo vamos a hacer. A ver. Profe, A ver ¿y si esa tipo S, qué sería? esto es lo que se denota integral. Fíjense. Esto se lee. Se lee. Integral entre 1 y 4 de la función x al cuadrado menos 1. F de x voy a poner igual a x al cuadrado menos 1. Si yo tuviera que calcularla, si quiero hallarla hasta lo que yo sé, para hallarla, tendré que hacer el Profe. límite, sí. ¿Podría volver a la diapositiva donde estamos explicando lo de X estrellita, así le saco una captura y después la copio en la hoja? Sí, aguántame que termino esta frasecita. Para hallarla tendré que calcular el límite de las sumas de Riemann. Bueno, eso no lo vamos a hacer nunca, les digo. Porque es la muerte. Me dijiste que vaya a la pantalla. Ahí voy. Ahí. ¿Esa era o teníamos algo antes? No, era esa. Ahí está, profe, ya le saqué captura. Dale. ¿Qué hay arriba del X? ¿Cómo se escribe ese X?
¿En dónde? Ahí abajo que dice F, entre paréntesis X, y arriba que dice. ¿Este? Sí, X estrellita, negativa dice ahí, ¿eh? Negativa. F de X estrellita negativa. Y acá X estrellita, ¿no? sí. X ¿Se estrellita. simboliza con un asterisco o con...? Exacto. Esto era una estrella. Sí. Bueno, a ver. A ver cómo vamos. Está bien. Es un dolor calcular las integrales, hasta lo que tenemos nosotros. Entonces, pero sí puedo decir qué signo van a tener. ¿Por qué? Si yo tuviera que graficar esto, graficar, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar la función x al cuadrado menos 1. ¿La sabemos hacer? X al cuadrado menos 1. Sí. Dale. ¿Quién se anima? Oh, pero te agrandé justo la pantalla. X al cuadrado menos 1. Es un desplazamiento del X al cuadrado, una unidad hacia abajo. Bien. La región, ¿qué región es? Va entre 1 y 4. Entre 1, 2, 3, 4. Yo no tuviera que sombrear. Guay, me quedo un espanto, pero bueno. Sombrear esa región. ¿Qué significa? Perdón, no veo. Que estoy integrando respecto de la variable x. Eso significa. Bueno, a ver. Entonces, la región entre 1 y 4. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Región entre 1 y 4. Sería todo esto. ¿Cómo sabemos calcular la integral hasta ahora? ¿Qué debería hacer yo en este intervalito 1, 4? Así a pulmón, a pulmón. Exacto, lo que dice Noelia, tendría que partir. Muy bien, ahí está. Bien, lo parto y en cada intervalito tendría que ver. Ahí se puede decir cómo van a dar los f de x estrellita. ¿Qué signo tienen los f de x estrellita? Van a ser positivos. Sí, positivo. Serán positivos. Entonces, esta integral, ¿qué signo van a tener? Positiva. Y este caso, si me pidieran la integral entre menos 1 y 0, entre menos 1 y 0, la función es la misma. Pero ahora tengo que hacer los intervalitos en este cachito, ¿eh? Y ahí los f de x estrellita. Negativo. Exacto, los f de x estrellita son negativos, o sea que esa integral, ¿cómo va a dar? Negativo. ¿Se entiende esto? Tiene que ver con quién es la integral, ¿sí? Es la suma de los rectangulitos, eso.
y manda cómo me da lo de la X estrellita. ¿Qué les parece que va a pasar acá? Profe, disculpe. Ya, recién entro a la reunión porque me quedé dormida. ¿Qué vieron hasta ahora? Estamos empezando con integrales. Integrales. Ah, muchas gracias. Son las primeras clases, hemos definido, es la primera parte de la clase, hemos definido la integral como la suma de Riemann. Y eso es lo que estamos tratando de ver, recién empezamos, tratando de ver qué es lo que es. La integral entre menos 1 y 4, tengo entre menos 1 y 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué había que hacer? Dividir todo este intervalito grande, ese intervalo entre menos 1 y 4, tengo que dividirlo en rectangulitos, ¿sí? Ponele que haga así, todos estos. Ahora, en cada uno de esos intervalitos que tenía que tomar, el X estrellita, ¿no? El Sí. X estrellita que era cualquier puntito. Ponele que yo tomo el extremo de la derecha. Extremo de la derecha. En cada intervalito, el extremo de la derecha. ¿Qué les parece acá? ¿Cómo me va a dar esta integral? ¿Positiva, negativa o no podemos saber cuánto? Roque dice positiva. Contanos por qué. ¿Qué estás pensando, Roque, vos? Porque es más grande la positiva. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estamos de acuerdo con Roque? Yo pienso lo mismo, Sí. profe, porque si es la sumatoria, cuando hagamos, nos va a quedar toda la parte positiva sumando menos lo negativo, que es lo más chiquito, entonces nos va a ganar el número positivo, por así decirlo. Claro, o sea, todo esto me va a dar negativo, ¿no? Porque la f de x estrella es negativo. Todo ese cacho me va a dar negativo. Pero todo lo de arriba es verdad, ¿no? Parece como que esto va a ganar. Sí, ¿no? Me parece que sí. Creo que positivo. Creo que positivo. ¿Estamos? Bueno, pero miren que hemos descubierto algo. Hemos descubierto algo. Porque a ver, ¿me pueden decir si esta integral va a dar positiva o negativa? A ver, ¿qué lo que era? Tengo que dibujar la función x al cuadrado entre menos 1 y 1. ¿Está bien? Entre menos 1 y 1. ¿Qué es lo que había que hacer? Los rectangulitos, todas esas cosas. ¿Esta dará positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Y cuándo dan negativa entonces? Cuando las imágenes son negativas. De la X. Claro. A ver si le hice alguno con eso. Esta es la x cubo menos 1. X al cubo menos 1. O sea, es la x al cubo bajada a un lugar. El intervalo es entre menos 1 y 0. Bueno, ¿y esta cómo va a dar? Negativa. Esa sí, negativa. No sé cuánto, pero negativa.
¿Estamos? Y si les preguntara, no, ya está. Vamos a hacer alguno. Dice, encontrar aproximadamente el valor de las siguientes integrales. Me piden que encuentre esta integral y yo hasta el momento lo que yo sé es que la integral es el límite de las sumas de arriba. Entonces, no que encuentre ese límite, pero sí que encuentre una aproximación. Usando 6 subintervalos, o sea, ¿qué significaría esos 6 subintervalos? Si yo tengo que encontrar la integral entre menos 1 y 1. ¿Qué me quiere decir cuando dice usa 6 subintervalos? Que lo apartamos en 6 6 rectangulitos. Claro, que lo parte en 6 a esto, a ver. ¿Cómo sería en 6? 3 acá y 3 acá. Ahí está, ¿no? Más o menos. Partí en 6 y dice, toma y como punto muestra, ese es el X estrella. Como punto muestra el extremo izquierdo. O sea, si yo tengo este intervalo, ¿lo hago más grande? Porque si no me va a quedar un mamarracho, son Sí, sería demasiados. mejor. Sí, Son por favor. demasiados. A ver. ¿Esto lo harían a mano ustedes o con GeoGebra? Sí, la verdad que es un trabajo bárbaro. Bueno. Bien. Entonces tengo que partirlo en 6 subintervalos. Y me dice, en cada subintervalito, como punto muestra, toma el extremo izquierdo. Tengo este intervalito. ¿Alguien podríamos sacar quiénes son estos puntitos? De acá, sí, ya me queda eso por lo menos. Vamos con los positivos, me parece más fácil. Quería 1/3 y 2/3 del lado positivo y después el lado negativo lo mismo. Este es 1/3, 2/3. 2/3, este menos 1/3 y este menos 2/3, claro, sí, tenés razón. Este menos 1. Bien, dale. Entonces ahí voy. Vamos con los colores. Ahora, esta es la base del rectangulito y la imagen y la altura, que no siempre es altura, ¿no? Es la imagen del punto muestra, la imagen del X estrellita. El X estrellita del extremo izquierdo. Extremo izquierdo, ahí tengo, ahí me armo el rectangulito. Vamos con el otro. Esta es la base del rectangulito y la imagen en este intervalito tengo que tomar la imagen del extremo izquierdo. El extremo izquierdo es este, ahí me armo el rectangulito. Ahí. Vamos con el otro. Este es la imagen del extremo izquierdo. El extremo izquierdo es este, la imagen. Todo esto, ahí sobra un montón. Vamos con la otra parte. Tengo este intervalito, la imagen del extremo izquierdo. Me queda una raya, ¿no? No importa. Vamos con este. La imagen del extremo izquierdo. Extremo izquierdo, imagen, listo. Y me falta uno. Tengo este intervalito.
la imagen del extremo izquierdo. ¿Está bien? Ahora, yo debería sumar hacer cuánto me da esas sumas de Riemann, y la integral se va a aproximar a esto. La integral es Profe, no entiendo el -1, el -2/3 y eso, lo que está abajo. ¿Se entendió cómo partir? Que tenían que quedar 6. Sí, sí. Bueno, entonces, si de acá a acá hay 1, y vos partiste en 3, lo único que estoy haciendo es partir en 3 esto. 1 dividido 3 va a ser este primer cachito. Está partido en 3. ¿Sí? 1 dividido 3. ¿Y acá cuántos hay? 1 más otro de esos son 2 de esos partido en 3. Y acá es lo mismo, es el -1 dividido 3. Y acá ¿cuántos tengo? -2 de esos. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces va a ser aproximadamente, y ahora calculamos las bases de los rectangulitos. Va a ser el rectangulito que es naranjita, el rectangulito celeste, el rectangulito lila, el rosita, el naranja, y el verde. Bueno, a ver. La base de los rectangulitos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esta base? Esto. Un tercio. En todos, ¿verdad? Sí. En todos voy a poner un tercio. Entonces lo voy a poner con negro. Total, eso fue fácil. Un tercio es la base de todos. Y lo que me falta es la altura, aunque no necesariamente va a ser una altura. En este caso sí es altura, porque son positivas. ¿Quién es esta alturita, digamos, esto? ¿Cuánto mide? La imagen del extremo izquierdo es f de -1. ¿Cuánto mide esta? La imagen del extremo izquierdo, f de -2/3. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy haciendo? Este es f de -1. Esto f de -2/3. La de Lilita, f de -1/3. ¿Sí? La del Rosita, F de un tercio. el extremo izquierdo es. F de 0 sería. F de 0. En el naranjita, la imagen del extremo izquierdo, f de 1/3. Y la del verde, F de 2/3. exacto. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a calcularlo. ¿Cuánto me da f de -1?
es 1. 1. F de menos 2/3 es 4/9. F de menos 1/3. F de menos 1/3. ¿Cuánto es? 1/9. F de 0. ¿Cuánto es? Recuerden que 0. claro, recuerden que la función es x al cuadrado, ¿no? F de 1/3. ¿Cuánto es? 1/9. Y F, y la de este no lo puse. F de 2/3. 4/9. Bueno, hay que hacer todas esas cuentas y ver cuánto da. Algo que yo simplemente, fíjense, ¿para qué voy a hacer todo esto? ¿No? Sí. Da 19/27, profe. Qué capa. Bien. Bueno, yo podría, a ver, ¿se ve el GeoGebra? Sí. Bueno, yo dije con 6 intervalos. Entonces voy a poner que hacer 6 intervalos. Fíjense, ahí en suma rectángulos, le voy a pedir que la cantidad de rectángulos sea 6. El extremo inferior del intervalo tiene que ser -1. Y tomaba el extremo izquierdo, dijimos, ¿no? O sea que acá va 0. ¿Y cuánto nos había dado? 19/27, que es lo mismo que lo que aparece ahí. Buenísimo. Menos mal, si no estamos en problemas. Entonces tienen el comando este directamente. Para que ahí use 8. Ahí usé 4. No, claro, sí, ahí está. Nada, no dije nada, chicos. Ahí está. Tienen el comando este, suma rectángulos, que me permite calcular las sumas de rima. ¿Sí? Cuanto yo haga más grande el número de rectángulos, mejor me va a dar. ¿Se entendió cómo calcular lo de las sumas de Riemann? Sí. Sí, profe. Es un trabajo, es mucho trabajo, pero bueno. Bueno, ¿les parece este de tarea? Nada más con 4 subintervalos les pido. Con 4 subintervalos. Lo voy a dibujar más grande y se los voy a indicar de tarea. Voy a dejar un poquito más grande. Un poquito más grande. Y esta va a estar la tarea. Esta mano, ¿uno amadito quieren? No, ni ganas. -1. Profe, si ahí no nos especifica qué extremo usar, ¿podemos elegir nosotros? Sí. ¿Ahí no decía? Sí, si no dice nada, eligen ustedes. Bueno, acá era entre 0 y -1, me parece que era. Y 4 intervalos. 4 intervalos. Tengo que partir esto en 4 cachitos. ¿Sí? Y tomen como punto muestra el que ustedes quieran. Pero ¿me pueden decir quiénes son estos extremos del intervalito? ¿Quién es este que está acá, este y este?
Si desde el 0 tengo hasta el -1, ¿cuánto me va? ¿Quién es este? Sería menos 0,25, menos 0,5 y menos 0,75. Exacto. Menos un cuarto, ahí como lo escribió O Gregorio. con fracción. Perfecto. Ah, ahí lo puso Gregorio. Bien. 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 Bueno, entonces ahí en cada intervalito tomen el punto muestra que usted... no, sí te dice el punto del medio como punto muestra. Punto del medio. Entonces, el punto del medio sería este. Ahí armo el rectangulito. ¿Está bien? Pero ya puedo decir si da positiva o negativa, ¿no? Esta integral. Sí. ¿Cuánto da? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativa. Bien, bueno, eso es lo más importante que necesito que aprendan. Y que no puedo decir área, ¿eh? No digamos área, porque área es solamente si la función es positiva. Acá no me queda. Bueno, más o menos. Bueno, hay que hacerlo. Vamos a algunas propiedades, que es las que ya hemos estado hablando, pero bueno. Si la función es positiva en el intervalo AB, si tengo una función que es positiva, la integral, ¿con qué signo va a dar? Positivo. Claro, positivo. También podría decir que si f es negativa, en el intervalo AB, la integral va a dar Ahí sí, negativa. negativa, porque los f de x estrellita van a ser negativos, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si tengo dos funciones, la f y la g, y la función f es más chiquita que la función g, ¿qué va a pasar con las integrales? Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor? ¿Ahí o más? ¿Un poquito más? No, ahí está bien, profe, gracias. Bien, lo que decía. Si tengo una función más chiquita que otra, ¿qué les parece? ¿Cómo darán las integrales? A ver, yo voy a dibujar una función f y voy a dibujar la g. La f es más chica que la g. La integral de f, ponerle en el intervalo AB. ¿Cómo va a ser comparada con la integral de g? G será mayor. La de g es mayor porque los g estrellita, las imágenes de la g son más grandes. La integral de f es menor o igual que la integral de g. ¿Se entiende? Si la función f es más chiquita que la g, su integral va a ser más chiquita. Eso lo define la imagen, ¿no, profe? Exacto. Acá es porque, pues, los f de x estrellita son menores o iguales que los g de x estrellita. Sí, subir un poquito. Si una función es más chiquita que otra, su integral es más chica. Profe, ¿podría repetir el de arriba, por favor?
¿Cómo? ¿Podría repetir el de arriba que dice F es mega? Negativa. Si f es negativa en bien. AB, la integral es negativa. Bien, profe, gracias. De lo que hemos hecho hasta ahora, la verdad que nos da mucho trabajo, porque calcular eso de las sumas de Riemann da mucho trabajo. Si f es negativa, en el intervalo AB, su integral será negativa. Bien, buenísimo. Bueno, a ver, otras cosas. Si yo integro una función en AC, a ver, tengo un intervalito. Integro una función en el intervalo AC, desde A hasta C, y después desde C hasta B, entonces va a ser integrable desde dónde hasta dónde la función. A, B. Claro, en el más grandote. Y más, o sea, digo, la integral entre A y B de la función f, con respecto a la variable x, va a ser la suma, va a ser la integral entre A y C, más la integral entre C y B. ¿Se entiende? Yo puedo, integro primero este cachito, y después le sumo este otro pedazo, o integro desde A hasta el C. Me va a dar lo mismo que partida. ¿Está bien? La integral de una suma. La integral de una suma. ¿Qué pasa si ustedes tienen una suma de funciones? Es la suma de las integrales. Se pueden integrar cada una. Integro f. Integro la g. Integral de una suma, la suma de las integrales. ¿Y en derivadas qué pasaba? La derivada de una suma, ¿qué pasaba? Era la suma de las derivadas. O sea, acá también. La integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una constante por una función. Constante, dice. Constante por una función. ¿Cómo era la derivada de constante por función? La misma constante. Por la derivada de la función. Por la derivada de la función. Acá va a ser igual. La integral de una constante por una función va a ser la constante por la integral de la función. Bien. Bueno, y eso lo voy a dejar acá. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un ejercicio. Si no, muchas cosas de teoría es aburrido. ¿Hasta ahí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta acá? Igual lo mando a este, ¿no? Lo mando entero. ¿Ya estamos?
¿Voy o todavía no? ¿Cómo sería la última? La integral de una constante por una función sería la constante por la integral de la función. Exacto. Sí, si quieren ponerlo con palabras, por ahí sirve, ¿no? Acá no lo pusimos tampoco en la de la suma, pero... A ver, la integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una constante por una función es la constante. Uy. La constante por la integral de la función. ¿Está bien? ¿Vamos? Gracias, profe. Hagamos un ejercicio, porque ya me imagino que estarán agotados de tanto. A ver. Sombrear la región comprendida por esta integral. ¿Cómo se leía esto? Profe, antes de eso le puedo hacer una pregunta. Dime. Ahí cuando pone S4 menos 1, ¿se podría también poner el 4 abajo y el menos 1 arriba? ¿Daría lo mismo eso? No. No daría lo mismo. La integral entre A y B, a ver, eso es importante. ¿Qué pasará? La voy a dejar pendiente. Pero, ¿qué relación habrá entre la integral entre A y B de F? ¿Qué pasa si yo pongo al revés? Integral entre B y A de F de X. Sí se puede hacer, sí. Pero, ¿qué relación habrá? Bueno, eso lo vamos a hacer después. Me queda pendiente, ¿eh? Ya vamos a ver, hay una relación. Muy buena la pregunta. Porque en realidad uno siempre pone el extremo inferior abajo y el superior arriba. Acá estoy suponiendo que A es más chiquito que B. ¿Qué pasa si yo lo doy vuelta? Bueno, es interesante. Bueno, entonces, a ver, vamos con esto. Sombrear la región comprendida entre menos 1 y 4 de la función 2x más 2. A ver, entonces hay que dibujar la función 2x más 2 y sombrear la región que queda encerrada, bueno, entre menos 1 y 4. Vamos. ¿Quién quiere hacer ese dibujo? Ordenada el origen 2. Bien. Y entre menos 1 y 4. Entre menos 1 y 4. ¿Qué me quedaría? ¿Quién se anima a sombrear ahora? La región que queda encerrada entre la función, el eje de las X, entre menos 1 y 4.
Bien, todo eso, ¿no? Todo esto. Y un Perfecto. rectángulo y un triángulo, ¿no? Un triángulo me parece que queda nomás. ¿No? Sí, pero yo cuando lo parte ahí queda como un triángulo, digo un rectángulo abajo y un triángulo arriba. ¿Cómo? Para no escuchar. Ahí por ahí queda abajo, queda un rectángulo y arriba queda un triángulo. Y lo parte. Pero es desde -1, ¿eh? O sea que este cachito también va. Sí. Es un triángulo. Claro, ¿no? Si fuera desde 0, me parece que vos estabas pensando desde 0. Desde 0 sí te queda un rectángulo y un triángulo. Pero desde -1 me queda un triángulo nomás. ¿Está bien? ¿Cuánto va a dar esa integral? Primero, signo de esa integral, el signo Positivo. 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 Bueno, ¿y cuánto va a dar? En esta sí no tengo drama, es como los primeros. Me queda un triangulito, el área del triangulito. En este caso sí. ¿Cuánto va a dar? ¿25? Alguien que dice, ¿la base cuánto mide? ¿La base 5? Sí, base 5. ¿Y la altura cómo hacen para sacar la altura? ¿Qué hay que hacerle con este 4? Reemplazar una función. Claro, reemplaza la función, ¿no? No se guíen por el dibujo, porque no es que Estefano dibuje mal, pero uno tiene que tener cuidado, ¿no? ¿Cuánto me da la imagen? ¿10? Claro, entonces Sí. el triangulito te queda 5 por 10, 50 dividido 2, muy bien. Esto me da 25. 25. Perfecto. ¿Qué dice la pregunta B? La pregunta B. Ojo acá, hay que pensar. Podríamos pensar en un rectángulo que tenga como base el intervalito -1, 4. Tenga como base este intervalito, -1, 4. Y cuya área coincida que me dé 25 el área. ¿Cómo haría para dibujar un rectangulito que también tenga área 25 y que tenga eso como base? ¿Alguien se anima a dibujarlo? Profe, sería la otra mitad que les falta, ¿no? Ay, no, claro, no, Elian me está diciendo uno de 5 por 5. Sí, me va a faltar un pedazo. Ah, vos decís, para, a ver si te entiendo. ¿Te animás a dibujarlo? Dibujo re feo, profe, así. Pero a lo que voy es que es la otra mitad que les falta, o sea, de los que está la parte amarilla reflejado con el eje X, o sea, de la parte de abajo de la función, vendría a ser la otra ¿vos parte. decís así? Claro, así. Pero así me va a dar más, porque la base de ese te das es 5, ¿no? Pero la altura, ¿cuánto es? ¿Cuánto era acá? 10. Profe, ¿podríamos plantear la ecuación de lo que es el área de un rectángulo y reemplazar el área por 25, la base por 5, y ahí despejamos y nos va a quedar la altura? Y va a dar lo que había puesto Noelia. Porque tenemos que el área tiene que ser como la integral, que es 25, dividido 5, que es la base. Dame
¿Cómo es que me decís vos? Poner área igual a base por altura Sí. y ahí reemplazar con los datos que tenemos y despejar la altura. Ah, esto tiene que ser 25. Eso tiene que ser 25. La base ya la tengo yo. La base es 5. Claro, que es 5. Y la altura no tengo idea. Pero la despejo. La altura tiene que darme 5. Bien. Esa altura, bueno, esa altura me da 5. A ver, ¿dónde la meto? 5. 1, 2, si esto es 10, a ver la mitad. Acá. Y ahí el triángulo tiene que ver con lo que voy a decir, pero el triángulo este que me sobresale, ¿te acordás, no? Esto que sobresale es lo que está compensado. Uy, en este cacho. ¿Y quién me dijo esto que hiciera del despeje? Yo, profe. ¿A Camila? Bueno, esto que hizo Camila se conoce como valor medio de la integral. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, ay, pero tenés la base, me dice, ¿no? Tenés la base del rectángulo. ¿Cuál es la base? No es ni más ni menos que la longitud de este intervalo, B menos A. Esa es la base del rectángulo. La altura va a ser una imagen, una f de x estrella, qué sé yo, una f de... Sí, ponerle una f de algo, una f de c. Eso va a ser la altura, esto era h. Y este 25 era lo que nos daba la integral. La integral entre... Acá le voy a poner quién era. ¿Quién era en este ejercicio? 4 menos 1. Y esta era la integral entre menos 1 y 4 de la función 2x más 2. Ese despeje, eso que hizo ella, f de c, o la altura, no es ni más ni menos que la integral entre menos 1 y 4, o qué hago, no, lo voy a hacer acá. Despejo. Despejo. Despejo f de c. F de c es la integral entre menos 1 y 4 de la función 2x más 2 sobre la amplitud del intervalito que me dio 4. Bueno, ahí voy. 4 menos 1. ¿De cómo encontrar el rectángulo lo vieron eso? ¿Se vio? Ahí voy de nuevo. Vamos a hacer otro. Sombrear la región, hagamos esto. ¿Por qué tomas la integral de menos 2x más 8 en menos 1, 4? Lo del 1b. 1b. A ver, vamos con este. Ahí bueno.
Sombrear la región comprendida por la integral entre 0 y 1 de x cuadrado. ¿Eso lo podemos hacer? ¿Estamos hasta acá todos? X al cuadrado. La integral entre 0 y 1. Eso, ¿lo podemos hacer todos? Sombrear la región. Sí, era la que habíamos hecho hace rato. Bueno. Bien. Esta la hicimos en GeoGebra. ¿O no? ¿Cuánto nos dio en GeoGebra? ¿Un tercio? A ver. (19/27). Creo que Pero era... Claro. Voy a hacer... Fíjense el comando, ¿se ve la función? ¿Se ve el GeoGebra, digo? Sí, profe, se ve. Integral. Integral. Y voy a poner función. La función f. Ahí está. Función f. El extremo inferior es 0, el extremo superior es 1. Y me lo da acá. ¿Sí? Voy a borrar eso que tenía de antes. La integral, ¿cuánto da? 0,33. Periódico. ¿Sí? Ahí estamos viendo otro comando. Integral. Vamos. Entonces, este me da un tercio. Podríamos pensar en un rectángulo que tenga como base el intervalo 0,1 y cuya área me dé un tercio. Podrían hacer, así a ojo aunque sea, no importa, un rectángulo cuya área me dé un tercio. Sería lo mismo que hicimos en el anterior, ¿o no, profe? Sí, pero a ojo, el que no se da cuenta de hacerlo así, ¿qué es lo que haría? Yo estoy buscando un rectángulo que tenga como base esto. ¿Qué es lo que no sé del rectángulo? La altura. Claro. Entonces, base por altura me tiene que dar un tercio. ¿Está bien? Pero la base, ¿cuánto mide? 1. 1, entonces de ahí despejo la altura. ¿Está claro? La altura me da un tercio. ¿Se ve eso? Sí, profe. Bueno, un tercio. Bueno. O sea que ese es el rectángulo que yo buscaba. Fíjense que ese rectángulo no es ni más ni menos que la imagen de cierto X. Es la imagen de alguien. Ese numerito, esa altura, se llama valor medio de la función. Valor medio. Teorema del valor medio del cálculo integral. Eso es lo que quería. Eso que estuvimos haciendo a ojo, bueno, es un teorema. Teorema del valor medio del cálculo integral. Si tienen una función f continua en el intervalo AB, entonces
existe un C en el intervalo AB, tal que, ¿cómo hago por escribir eso del área del rectangulito? A ver. Lo voy a poner en criollo. Área de rectangulito. Área entre comillas, porque no sé si va a ser área. Igual a integral. Lo que estuvimos haciendo. Esto en criollo para acordarme, ¿eh? Entonces, área del rectangulito igual a integral. ¿La integral cuál es? La integral común y silvestre. Integral entre A y B de f de x diferencial de x. Y el área del rectangulito era la base, ¿está bien? La base por la altura, pero la base, si ustedes tienen... Acá dibujo la integral. La base del rectángulo siempre es la misma. ¿Cuál es la base? Base por altura. Pero ¿cuál es la base del rectángulo? B menos A. Claro, este cacho, ¿eh? Siempre es la misma. La base del rectángulo siempre es la misma. B menos A. Y la altura es la que nosotros vamos a sacar. Es lo que no sé. Eso es lo que se conoce como valor medio. ¿Está bien? A ojo, a ver si yo lo hago a ojo en este dibujito, más o menos, me parece que sería por acá. No, se me fue la mano. A ver. Más o menos por acá. Esta imagen sería f de c. La altura del rectangulito. ¿Más o menos? Geométricamente, ¿se entendió cómo hacerlo desde el gráfico? Sí, profe. Bueno, desde el gráfico me interesa. Bueno, con esto pueden hacer, no tengo el práctico de integrales, pero hoy van a seguir con derivadas seguro. ¿Sí? Después en un ratito les pongo en el grupo qué ejercicios de integrales pueden hacer. ¿Sí? Sí. Profe, Sí, entonces el valor medio es la altura. sí. Sí. ¿Y qué pasa si yo tengo, digamos, en vez de la base, tengo la altura y el área? No, siempre te van a, siempre te van a dar la base del rectángulo que es B menos A. Ok. Siempre el dato es ese. ¿Está bien? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Hoy a la tarde les subo los ejercicios para la clase integradora y en un ratito les indico qué pueden hacer de integrales. Nos vemos. Bueno, Nos vemos. gracias.